Vamos a las preguntas y respuestas. Vemos que está el ingeniero Juan Manuel Gómez presente, también el ingeniero Paniagua, Fernando Paniagua. Ingeniero Juan Manuel o ingeniero Fernando, adelante, Sí, por favor. antes de darle la palabra a Fernando, que entiendo que ya organizó las preguntas que vinieron para el ingeniero Luis Guillermo, agradecerle al ingeniero Luis Guillermo de lo que me toca representar hoy a la Comisión Técnica y Científica. Comentar a los presentes que la Comisión Técnica y Científica está formada por miembros de la APC, que trabajamos en lo que buscamos siempre llegar al público profesional y ofrecer esta clase de seminarios a través de la comisión directiva y lograr transmitir lo que hoy, cosas muy importantes como la que mencionó el ingeniero Loria, a la hora de que en los laboratorios realmente tal vez está el secreto de buscar conocer los materiales paraguayos y lograr esa caracterización que todos queremos tener a la hora de elegir qué capas usar y cómo caracterizarlas en términos módulos, que es lo más importante. Entiendo que Fernando ya tiene las preguntas preparadas y le voy a pasar la palabra a él para que pueda continuar con este periodo del bloque para el cierre del doctor Loria. Gracias, Luis Guillermo. Muy conceptual, muy bueno. Mucho gusto. Nos ayudaste a todos a volver a clase también. Hay algunas preguntas. Sí, decirte que tenemos dos condiciones y acá quiero contextualizar un poco. Vos ya viniste a Paraguay, pero conociste la región pequeña, el 40%. El otro 60% del país no tiene piedras y a veces las temperaturas son extremas. Bueno, ahí está Guillermo, están los demás que tienen proyectos por el Chaco. Si uno mide temperatura superficial del asfalto, superficial, puede tener temperaturas mayores a 70 grados. En mucho tiempo del día. La pregunta sería, ¿qué recomendaciones harían para ese tipo de temperaturas, ¿verdad? Estaba en silencio, Luis Guillermo. Sí, a nivel de módulo dinámico es lo que les decía hace un ratito, que hay que utilizar esa temperatura como temperatura base, ¿verdad? Y calcular cuánto es la temperatura, digamos, uno lo puede o dividir en capas o sacar la temperatura promedio en el centro de la capa. Igual para esto no hay reglas. Y esa temperatura es la que uno puede utilizar para determinar el valor del módulo dinámico a la velocidad de diseño. Sí me parece que es muy importante, les comento, porque en un país de Centroamérica también, que no voy a decir el nombre, que es el país más caliente de Centroamérica, los centroamericanos sabemos cuál es, me tocó ver un proyecto de nuevo que diseñaron a 21 grados y la temperatura de la mezcla asfáltica en muchos momentos del día pasaba de 60 grados también. Entonces fue un problema, porque el contratista llegó con un diseño que no ponderaba eso y después empezamos a tener deterioros prematuros muy rápido, porque la temperatura de esa mezcla básicamente se deformaba toda muy rápido. Entonces, lo que hay que hacer es irse a los registros históricos de temperatura, hacer un análisis estadístico que obtenga, ver si hay variación estacional o no. Si hay variación estacional, entonces uno dice, bueno, por decirlo así, de enero a junio tengo esta temperatura y de junio o de julio a diciembre tengo esta otra temperatura. O hacer un análisis de durante los días, cuáles son los casos más críticos. Para esto no hay receta, se necesita mucho de criterio de ingeniería y tiene uno distintos escenarios para ir acumulando daño. Recuerden que en el fondo uno lo que busca es acumular daño en el diseño de pavimentos. Entonces uno puede utilizar un módulo típico para ciertos momentos del año y otros para otros momentos del año. Por ejemplo, la guía Estados Unidos calcula el módulo cada 2 horas más o menos. Ahora que me hablaban de esas variaciones de temperatura, depende de lo fino que uno quiera hacer el análisis. Entonces sí, calcula uno eso y con base en eso usted obtiene el módulo dinámico y su frecuencia y su velocidad de carga y obtiene un módulo con el cual calcular el daño. Pero es muy bueno que lo tengan presente y que estén claros
en que con unas temperaturas tan altas jamás el módulo les va a dar 500.000 PSI, que es lo que muchos ingenieros todavía tienen en la cabeza, ¿verdad? Que es el módulo de una mezcla. Para tener idea de, vos hablas mucho en PSI, creo que normalmente acá nos referimos mucho a megapascales. Para Como que el público tenga 4.000 presente. PSI más o menos. 4.000 PSI son más o menos 500.000 megapascales. MPa, megapascal. Exacto. Sí, exactamente. Sí. Comparto unas preguntas del público. Si Guille, Manolo quieren preguntar algo mientras. No dejo de decir Adelante con que... la pregunta. Sí, no dejo de decir que Luis Guillermo está aproximadamente a 5.000 kilómetros. Está en Costa Rica, no está muy cerca, pero me parece interesante el dato. Parecido al módulo del asfalto. La primera pregunta de Fernando Vigo es: ¿cómo se determina la temperatura típica del proyecto para un diseño de 10 años y en lugares donde existe un gradiente térmico alto? Es decir, temperatura media de 42 y en la madrugada de 10. Bueno, lo que les acabo de decir, que hay que hacer un análisis de temperatura de por lo menos 20 años para atrás, o 10 años para atrás y ver cuáles son las variaciones. Donde hay gradientes térmicos muy importantes, ahí se podrían tomar medidas más complicadas, como que les decía, que es calcular el módulo, varios módulos en el día y con base en eso ir acumulando daño, que eso es más o menos el concepto, o obtener valores típicos estadísticamente bien determinados. La segunda pregunta también de Fernando Vigo es: para el diseño de un pavimento nuevo, ¿cómo determino el módulo resiliente de la subrasante si desconozco los esfuerzos que van a generar la estructura de pavimento que pretendo establecer y que va a generar esfuerzos sobre la subrasante? No, uno tiene uno más o menos tiene que saber qué es lo que va a poner encima de eso. Y con base en eso, con un análisis de multicapa elástica, uno determina cuáles son las respuestas del pavimento. Ahora, cuando los pavimentos son muy masivos, muchas veces los esfuerzos que le llegan a las capas inferiores no son lo suficientemente altos como para generar que el material trabaje, ¿verdad? Entonces, en muchos casos hay que utilizar las cargas gravitacionales también como parte del esfuerzo. Pero en esto hay mucho debate también. Pero sí, por ahí anda. O sea, uno más o menos sabe lo que va a colocar en su diseño y con base en eso uno calcula, ¿verdad?, las respuestas a las profundidades de análisis que uno tenga. También una pregunta de Fernando es decir, ¿hasta qué geófono en tu experiencia uno debería hacer la corrección por temperatura en la deflectometría pesada? Uno nada más. Generalmente yo lo hago solo para el primero. Tal vez el 2 y el 3 también se afectan por la capa de mezcla asfáltica, pero las metodologías de ajuste no son tan claras. Un comentario que quizás venga bien. Particularmente en Paraguay, yo clasificaría que nuestra piedra es muy, muy buena, pero nuestros suelos no, a diferencia de otros países. Y ahí viene un gran tema. Tampoco producimos asfalto, digamos, se importa. Y siempre tenemos un dilema de la condición de apoyo. Pretender CBR entre 10 y 20 es posible, pero hay que rebuscarse en cierta región del país, pero en otras pretender CBR mayor a 8 es difícil, hablando de suelos de préstamos. Claro. Con esas condiciones de apoyo, ¿qué tipo de recomendaciones harían?
depende de la... Vamos a ver, yo creo que mucho de la ingeniería de pavimentos es que no hay recetas, ¿verdad? Yo nunca cimentaría un pavimento importante en un CBR menor a 15, por ejemplo, ¿verdad? Aunque eso depende también del criterio de cada persona. Hay necesariamente estabilizar o sustituir material, porque si depende del rate, aquí por lo menos, que es la experiencia mía en Centroamérica, que somos países tropicales de suelos arcillosos con muchísima lluvia, si usted no garantiza que esa plataforma tenga cierta mínima rigidez, las deformaciones permanentes tienden a ser muy altas por todos los temas que pasan con esas arcillas. Aquí tampoco tenemos suelos buenos del todo. O sea, aquí no hay digamos, una vez yo hice un estudio en el ANAME donde determinamos que el 75% de los suelos en la red vial nacional de Costa Rica tienen CBR menor a 4. Entonces, natural. Entonces, definitivamente hay que estabilizarlos con algo, o con sustitución, o con relleno, o material de préstamo, no sé cómo le llaman ustedes, para poder cimentar bien el pavimento, porque si no es un problema. Y con base en eso, pues de hacer todo el diseño del tema de esfuerzos, de formaciones, de flexiones, módulos, etc. Si me permitís, Luis, nosotros en nuestra zona los CBR de las subbasantes normalmente están entre 4 y 7. O sea, son suelos muy limo-arcillosos con lugares con la mapa freática muy cerca, si bien se hace terreplanado en esos casos. Y lo importante es proteger todas esas capas más débiles y poner estabilizado el suelo seleccionado, estabilizado el suelo cal, que en nuestra zona es muy común, llegar después a suelos cementos y así para arriba, sobre todo en las zonas donde no tenemos agregados pétreos. Pero lo que es importante si vamos a usar el módulo resiliente es para cada uno de estos suelos tener la ecuación constitutiva y usar un método de diseño que nos permita incorporar en ella esa ecuación. Entonces automáticamente vamos a poder calcular los distintos estados de tensiones. En cuanto a las temperaturas que se hablaban de las capas superiores, hay métodos de diseño en el cual uno puede poner las ecuaciones de, digamos, funciones de la temperatura, tanto en profundidad, en función de las temperaturas del aire, en función de las temperaturas del pavimento, y estar incorporados también en el método de diseño. Entonces, hay una variación cuando uno tiene que calcular los estados de tensión en las distintas capas, los espesores de las capas asfálticas, las temperaturas donde va a estar esa capa asfáltica nos va a dar distintos módulos. El módulo de la capa superior de la mezcla asfáltica va a disminuir las tensiones sobre las otras capas no ligadas, va a ser mayor. Entonces, el hecho de tener ecuaciones constitutivas y poder incorporar también la curva maestra de las mezclas asfálticas dentro del método de diseño, y no nos olvidemos de los criterios de falla de cada uno de los materiales, va a hacer que esto se vaya ajustando y nos dé cuál va a ser la vida realmente de cada una de estas estructuras de pavimentos. Pero cuando tenemos, como nos pasa a nosotros en esta zona, estos suelos tan poco resistentes, con módulos resilientes que por ahí están entre 30, 40 megapascales cuanto mucho, hay que empezar a diseñar espesores estructurales más grandes para poder protegerlos. Y no tenemos otra. Perdón, Luis. No, muchas gracias, Mabe. Haría también una mención, Fernando, Luis Guillermo, Silvia. Costa Rica tiene el HBS. Nosotros, y, sí. La pregunta sería, ¿qué tanto se están retroalimentando de eso? Entendiendo también que hoy Argentina tiene el equipo, entiendo que todavía no está activo. No está activo todavía. Eso depende, Fernando, igual, de un plan de investigación bien hecho. Te lo voy a decir así. Pero Luis Guillermo, aclararía que el HBS también, ¿para qué? Sí,
El HVS es el Heavy Vehicle Simulator o simulador pesado de vehículos, que es un nombre comercial de el de Dynates, ¿verdad? Porque hay otras marcas, está el MLS también, y está el Atlas, y está se me olvida el nombre, bueno. Entonces el HVS es un equipo de ensayos acelerados de pavimentos que en muy poco tiempo le da a uno el daño de muchos años. Estudiar ensayos acelerados de pavimentos es todo un campo de especialidad en sí mismo. Para mí la gente que ha tenido mayor éxito en esa tecnología son los sudafricanos, ¿verdad? También hay otros experimentos alrededor del mundo. El HVS, que es la marca que yo compré cuando yo estaba en el ANAM, es de Dynates, hay 22 en el planeta, es la que está más difundida, digamos. Digamos, todos los modelos de la guía de diseño de pavimentos de Costa Rica están calibrados con base en la experimentación del HVS. Es útil cuando uno no tiene bases de datos grandes como las que usó Estados Unidos para calibrar el H2M PDG. El éxito de un programa de HVS es que el equipo trabaje 24 horas por día, 7 días a la semana. Si no, es un equipo demasiado caro para tenerlo ahí guardado. Por lo menos de lo que yo dirigí en el ANAME, hicimos 70 millones de ejes equivalentes de simulaciones de carga, lo cual, por decirlo así, le sacamos el jugo en los 5 años que me tocó estar a cargo de eso. Si ustedes se van a los equipos de HVS que tiene California en este momento, John Harvey en UC Davis, ellos han pasado 30 billones de repeticiones de carga. Toda la guía de California está basada en experimentación en el HVS, en los 3 HVS que tienen ellos. Entonces, si uno tiene, digamos, un buen plan previo, uno puede aplicar los datos y utilizarlos. Pero lo peor que puede hacer uno con un equipo de estos es tenerlo guardado. Porque es mucha plata, es un equipo que cuesta $2 millones. O sea, cada día que uno no lo usa, está perdiendo plata. Y sí lo utilizamos mucho, Fernando, y la persona, no sé quién lo consultó, sí lo usamos mucho. No es un limitante para que uno haga investigación o desarrolle, ¿verdad? Eso también, porque también me lo han preguntado. No, o sea, si uno no tiene HVS, pues hace mucha investigación. Aquí doña Silvia, don Fernando, Adrián, han hecho investigación por muchos años y no es que eso se necesitaba. Y a mí me tocó hacer investigación antes de tener el HVS. Alguna gente limita, ¿no? No es que uno necesite una herramienta de ese tamaño. Es muy bueno, es muy útil. ¿Por qué lo compré o por qué lo mandamos a comprar? Para que no digan que soy ahí un vanaglorioso, que digo que todo fue que fui yo el que lo hice. Eso dice Fernando Martínez, no mentira, broma. ¿Por qué lo compramos? ¿Por qué lo mandamos a comprar? Esa fue una decisión que tomamos. Vamos a ver, hay que darle crédito a la gente, Fabián Elizondo y yo. Yo creo que Fernando conoce a Fabián. Porque no teníamos datos para calibrar la guía de diseño de Costa Rica. Y había una coyuntura también, que a veces alguna gente en Costa Rica, particularmente el que era jefe mío, se molestaba cuando yo lo decía, pero ahora menos me importa decirlo. El ANAME recibe $10 millones al año del erario costarricense como para no hacer estas cosas que se hicieron, ¿verdad? Y no me importa decirlo porque es un tema de transparencia y de rendición de cuentas que aprendí con mi mentor, el ingeniero Mario Arce, que es el papá de todo lo que a mí me tocó hacer después, también hay que reconocerlo. Fue la coyuntura, pero fue decir, bueno, vamos a calibrar nuestra guía de diseño. Eso fue básicamente, por eso fue que compramos el HVS. Esa fue la idea y ya la guía de diseño salió hace unos meses. El ANAME se la entregó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes para empezar su aplicación. Entonces sí se le sacó el jugo bastante. ¿Puedo intervenir? ¿Puede ser, Fernando? Sí, claro, ingeniero. Me gustaría volver un poquito para atrás a una pregunta que había de si uno no tiene el pavimento construido, ¿cómo sabe cuáles son las tensiones que llegan a las distintas capas y cómo elige el módulo? Bueno, en realidad esto es un proceso hoy día diferente. Uno propone una estructura, propone unos valores de módulo, calcula, saca los estados de tensiones, con esos estados de tensiones verifica si los módulos que
puso a priori, coinciden o no. Si no coinciden, vuelve a replantearlo. Es un proceso iterativo donde uno en realidad propone una estructura y verifica, no es al revés, donde uno busca diseño, busca espesores. Los espesores los elige a priori, con eso calcula tensiones y luego las verifica con esas tensiones si los módulos que puso coinciden o no. Si no coinciden, el proceso se repite de manera iterativa hasta conseguir el ajuste entre lo que uno propone y los módulos. Y de ahí en más, verifica lo que dijo Silvia, criterios de falla, porque ahí lo único que hicimos fue ajustar un modelo. Ese modelo, cuánto dura, es otro tema. Ahí hay que entrar en el tema criterios de falla. Nada más que eso quería plantear. En ese punto del criterio de falla, les pregunto a los disertantes, ¿el criterio de falla debería ser siempre que la primera capa que falla sea la asfáltica? No necesariamente, no necesariamente. En realidad falla la que tenga que fallar porque su ley de falla es la que está más exigida. Ahí habrá que ver qué modificaciones uno introduce. No necesariamente los pavimentos fallan siempre por la capa asfáltica. En regiones donde, como la nuestra, con subrasantes pobres, a veces saturadas, con estructuras diseñadas por presupuesto y no por necesidades ingenieriles, la falla puede venir de cualquier otro lado, puede venir de cualquier otro lado, no necesariamente de la capa asfáltica. Pero la ventaja que hay, Fernando, es que cuando uno calcula el módulo de resiliencia, uno puede saber cuáles son digamos, las respuestas exactas de ese material. Pues a mí me ha pasado que, de nuevo, en un país de Centroamérica calculamos y la capa que estaba dando muy mal era la base granular, ni siquiera era el suelo. Y era la base granular que tendía a comprimirse. Por eso digo, no necesariamente es la capa asfáltica la que siempre le echamos la culpa de que falló. La falla la podemos ver en la capa asfáltica, pero no es ella la responsable. La responsable viene probablemente más abajo, en otra capa. Pero la que vemos en superficie, la que ven los que la transitan, los que conducen sus vehículos por ahí arriba, es la capa asfáltica y es a quien le echan la culpa a todo el mundo. La culpa siempre la tiene el asfalto, siempre la tiene el asfalto. Para el público, siempre la culpa la tiene el asfalto. La otra cosa que yo quería agregar en cuanto a los criterios de falla es que así como debemos determinar los módulos dinámicos, deberíamos para cada uno de los materiales conocer cuáles son sus criterios de falla, tomar criterios de falla de otros materiales o muy generales, muchas veces no son apropiados y hay que ir también ajustándolo a las condiciones locales. Entonces, por ejemplo, el criterio de falla para los suelos, que son las deformaciones permanentes, podríamos decir que no están totalmente bien establecidas en todos lados. Únicamente las normas CEN tienen un ensayo para determinar cómo determinar en laboratorio el criterio de falla para suelos cohesivos y granulares. Así que es un tema que todavía está muy abierto y que hay que tener cuidado también cuando uno usa un método de diseño medio cerrado, medio paquete, a veces no sabe con qué criterio de falla está puesto ahí adentro. Y entonces uno, no, este lo compré, este es francés, este es de Estados Unidos, este tiene el nombre muy conocido, pero el criterio de falla que está adentro, que es el que nos interesa a nosotros, no responde a los materiales de la zona. O lo está sobrevalorando o a veces subvalorando y nos da vidas de diseño más cortas, más largas y no la apropiada. Entonces eso también es, si bien no lo tratamos en este seminario, es un tema que hay que, digamos, tener en cuenta y ya les digo, no está cerrado el tema, sobre todo para los que son los suelos y los materiales granulares. Sí, está un poquito más acotado en lo que son mezclas asfálticas. Muchísimas gracias. Adelante, ingeniero. Una última consulta, aprovechando que están los tres, es que la normativa ASTO siempre nos obliga a ver la verificación por capa,
pero a veces nos incomoda cuando tenemos bajo volumen de tránsito, que también es una discusión que podemos decir, pero ¿qué recomendaciones harían ustedes para la verificación por capa de la metodología tradicional? Yo, tal vez ellos les pueden decir otro punto de vista. Yo no uso AASHTO 93 para bajo volumen. Aquí generamos nuestra propia, una guía propia para Sí, pavimentos ¿cuánto de sería bajo bajo volumen. volumen aproximadamente? Aquí había una discusión. La primera fue para 1 millón y ahorita es un poquito más de 1 millón de ejes equivalentes. Perfecto. A mí no me termina de convencer los métodos lineales, así que el AASHTO no lo trabajo, así que no tengo tanta experiencia para contestarlo. Fernando, no sé vos si querés comentar algo. Cada vez muteado. Está muteado. Sí. Pero dijo que no. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a los disertantes. Presidente, ¿usted quiere decir algo antes que pasemos a la parte de resumen y evaluación? Justamente quería hacer un paneo entre todos los distinguidos disertantes, incluido a Adrián. Adelante. Un poco quería plantear en qué situación estamos nosotros hoy en cuanto a dos cosas que tienen relación un poco con lo que estamos realizando, dos temas importantísimos. Uno es el diseño de las prácticas y el otro el diseño de los pavimentos. Acá en Paraguay estamos todavía cerrados a los tradicionales, como dice Fernando. El manual de carreteras indica que el método de diseño de pavimentos es la AASHTO 93 y ser verificado, dice, que es un término raro, ¿verdad?, por los métodos mecanicistas. Y sobre el diseño de mezclas asfálticas, continuamos con el sistema del método tradicional Marshall, con algunas variantes, incluyendo verificación de agüellamientos y demás. Entonces, ¿ustedes qué nos recomendarían? ¿Cuál es el proceso que tenemos que seguir? Si estamos bien o lo que estamos haciendo realmente representa, podría representar el desempeño que tenemos en las carreteras de las mezclas asfálticas y de los pavimentos que estamos diseñando. Y va para la consulta para todos, para Luis Guillermo, para Fernando, para Silvia y para Adrián. Dos breves intervenciones de parte mía. Una con respecto al diseño del pavimento. Es cierto, hay que verificarlo por principio mecanicista, pero hay que hacerlo con criterio. No hay que ajustar el criterio mecanicista para que nos dé como nos dio el AASHTO. Es decir, seamos honestos en esto. Si vamos a usar un método mecanicista, pongamos como propiedad de los materiales las correctas. No inventemos valores un poco a priori para decir, el diseño AASHTO fue correcto. Respecto al Marshall, sí, tenemos mucha experiencia en Marshall. No lo podemos tirar a la basura y decir, bueno, nos pasamos a otra cosa. Sobre todo que otra cosa es cara, hay que empezar a hacer experiencias sobre eso, y creo que con alguna otra ajuste, por ejemplo, le pierdo importancia a la estabilidad y la afluencia. Sí me gusta, por ahí mejorándolo un poco tal vez, el tema de las propiedades volumétricas. Sí irme a un ensayo de rueda cargada, ese me parece que se puede hacer. Se puede hacer el ensayo semicircular de flexión para caracterizar las propiedades de fractura en la parte de diseño de una mezcla. O sea, no hay necesariamente que tirar todo lo que tenemos y pasar a lo nuevo. Todo tiene que ser moderno, todo tiene que ser última generación. Podemos adaptarnos y habrá que ajustarlo con la experiencia. No sabemos a priori si esto que hagamos nuevo va a ser mejor o peor que lo que veníamos haciendo. Esta es un poco mi filosofía en esto. No soy muy afecto a comprar equipo y usarlo indiscriminadamente.
hemos tratado siempre que hemos implementado alguna tecnología, algún equipo, un poco tomarlo con un espíritu crítico. Esa es un poco mi visión, mi filosofía de este tema. Gracias, Fernando. A ver, complementando lo que dijo Fernando, yo creo que antes se decía que uno diseñaba una mezcla con Marshall, y yo los corrijo, sobre todo a mis alumnos, cuando dicen eso, porque nosotros en el diseño de una mezcla, hoy en día el Marshall es nada más una herramienta de dosificación, y el diseño, digamos, consistiría en ese dosificación con Marshall y después diseñar con una deformación permanente, con los módulos, con la fractura, o sea, para saber si esa mezcla que dosifiqué únicamente con Marshall tiene el comportamiento que realmente le queremos dar en el pavimento. Entonces, y aparte hoy lo escuchaba a Luis Guillermo, que decía, bueno, tengo esto, pero yo lo quiero verificar, hago mi planilla Excel para verificarlo. Creo que todos hacemos lo mismo porque somos desconfiados. Bueno, esto también es un poco desarmar el ovillo para saber qué es lo que tenemos y no, digamos, comprar espejitos de colores. Tenemos que realmente saber lo que estamos haciendo. Sí, yo también creo lo mismo, don Hugo. Hay que, uno tiene que saber bien qué es lo que se está haciendo, y como decía Fernando, si se va a modelar o si se va a diseñar por el modelo mecanicista, pues debe aprender a jugar con eso dentro de los límites, dentro de lo que diga también el sentido común y la experiencia, ¿verdad? Porque de repente uno puede salir con alguna locura, ¿verdad? Muy bien fundamentada, pero es una cosa loca que ingenieros, digamos, que han estado mucho construyendo, agarran y ven eso y dicen, esto no va a durar lo que usted está diciendo que va a durar, ¿verdad? Entonces ahí es donde hay que tener cuidado, hay que calibrar, etcétera. Como dice Silvia también, en efecto, uno realmente lo que está haciendo es dosificar. Por ejemplo, si hablamos ya propiamente de un diseño de un material, es una dosificación que después uno verifica el desempeño, ¿verdad? De formación permanente, fatiga, módulos. Ya con eso uno puede tomar decisiones más acertadas. Gracias, Fernando. Adrián. Sí, a ver, uno tiene que ser consecuente con la realidad que uno tiene en cada uno de los países, ¿sí? Pasar de una tecnología a otra de una manera abrupta significa, de alguna manera, ir al fracaso, porque tiene que tener en todas las metodologías la experiencia previa y la capacitación de toda la estructura del personal afectado a la obra, desde los ingenieros que deben hacer el control, de los ingenieros que deben hacer la obra, hasta el laboratorista. Entonces, si nosotros pasamos de un Marshall a un Sharp, a un SuperPay, por un decreto, vamos seguramente a fracasar. Tiene que haber una capacitación permanente, tiene que haber un conocimiento de cada una de las metodologías de dosificación, y tiene que ir ensamblándose el traspaso de una hacia otra. No podemos pasar de una manera abrupta porque vamos seguramente a ir al fracaso y vamos a cometer errores en el desconocimiento de cada una de las técnicas. Debemos, entiendo, de alguna manera, empezar a seguir trabajando con el Marshall, dosificar por SuperPay para tomar conocimiento e ir teniendo input de los valores que nos vienen dando y de las características que nos van a dar. Y seguramente formar a todo el personal. Por eso es importante la actividad que tiene la APC en este sentido, que va a ir de a poco formando. No podemos dar el salto porque nos vamos a caer seguramente al vacío. Nada más que eso. Muchas gracias, Adrián, y a Luis Guillermo, a Fernando y a Silvia.